Señor Juan Marín, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de Acento Andaluz. Sin lugar a duda, la actualidad pasa por ese acuerdo sanitario que hemos conocido hace tan solo unas horas en Granada. 7 horas de negociación de 7 meses de conflicto. Parece que la solución estaba más cercana de lo que parecía en un principio, ¿no? Parece que los puntos de encuentro eran muchos. Lo que ocurre es que, como ya nosotros también habíamos dicho desde hace varias semanas, era necesario cambiar los interlocutores. Por una razón muy sencilla, porque las mismas personas que habían llevado a esta situación no iban a sacarnos de ella. Y también porque la presión, lógicamente, de las plataformas y de la sociedad civil, tanto en Granada como en otros puntos de la geografía andaluza, han hecho que el Gobierno reaccione, afortunadamente, y que además, bueno, pues parece ser que con esta extraordinaria noticia pues empiecen a adoptar soluciones, que es lo que se esperaba de un Gobierno que debería de estar muy preocupado por la joya de la corona, ¿no? Como Usted pone el énfasis en el cambio de interlocutores. Sí. ¿Fueron dimisiones voluntarias, como nos ha vendido el Gobierno andaluz, o fueron ceses? Yo entiendo que fueron dimisiones provocadas por la situación general, porque también desde el Parlamento de Andalucía pues había una presión a la hora de convocar ese pleno que se convocó la semana pasada ordinaria, el primero del año, con prácticamente un orden del día cerrado exclusivamente en torno a la sanidad pública, y finalmente pues había que tomar medidas y de hecho, bueno, pues fueron los ceses el martes. Se anunció en el pleno, cuando interpelamos al consejero, se nos dijo que esta misma semana, esta semana se van a reunir ya con las plataformas en Granada. Se ha hecho y afortunadamente se ha resuelto. Por lo tanto, yo creo que hay que darse simplemente la enhorabuena a todos y esperar que esta misma solución, en el próximo pleno que tendremos la semana que viene, donde habrá un debate no extraordinario, ordinario, con acuerdo de resolución de los grupos, finalmente se puedan poner también por parte de todos los grupos parlamentarios propuestas encima de la mesa que ayuden a mejorar la sanidad pública en Andalucía. ¿Usted cree que ese pleno no pierde sentido después de este acuerdo? En absoluto. Yo creo que es fundamental, porque esto es algo muy concreto para resolver un tema muy concreto, que es el de la fusión hospitalaria que pretendía llevar el Gobierno. ¿Y por qué ha cambiado Ciudadanos de opinión? Porque hace tan solo unos días Ciudadanos estaba en contra de que se celebrase un pleno monográfico sobre la sanidad. De hecho, comparecía el consejero. Ustedes dijeron que no resultaba necesario, que parecía que todo iba a ser un circo, y sin embargo ahora sí apoyan ese pleno. No es cierto, eso no es verdad. Ciudadanos ha mantenido siempre el mismo criterio. Primero, convocar al Gobierno, escuchar al Gobierno y después actuar. Y en el primer pleno ordinario del mes de febrero, que fue el día 2, compareció el Gobierno porque Ciudadanos registró una iniciativa para que el Gobierno diera explicaciones. O sea, ¿no ha sido justa la oposición al criticarle de esa manera? Para nada, yo creo que no, pero independientemente estamos acostumbrados a esto. Nosotros actuamos de una forma, yo creo que bastante sensata, y es escuchar antes de decidir. Otros ya han decidido antes. Hoy lo hemos visto en la Comisión de Investigación. Había gente que ya tenía preparada su respuesta antes de que saliera el dictamen del presidente. Bueno, les han reñido todos los partidos. No sé si se han sentido hoy como el saco de boxeo al que todo el mundo puede golpear. Yo le confieso que me he sentido muy a gusto, porque si Julio Díaz, que es el presidente de la comisión, que no es el dictamen de Ciudadanos, el dictamen de Ciudadanos lo hará Marta Bosqué, ha sido capaz de en un solo documento enfadar a todo el mundo, es porque ha hecho el trabajo perfecto. Porque díganme, y si no que alguien, si es capaz, coja un folio, un bolígrafo y me anote cómo es capaz de unirse en un solo documento las propuestas de 5 partidos que piden exactamente cosas contrarias. ¿Podemos? Bueno, Podemos está en la feria todavía. Podemos no ha venido de la feria, ha venido de la feria y se ha ido a Vista Alegre. El Partido Popular, desde el primer momento, si no aparecía Susana Díaz, no servía ningún dictamen de la comisión, pero Fátima Báñez no vino. Y además también el Partido Socialista está enfadado porque ahora quiere que ese dictamen diga que ni los 2 expresidentes, Chávez y Griñán, y todos los cargos públicos de la fecha del periodo que se ha investigado eran responsables. Izquierda Unida, mejor no hablar de Izquierda Unida, porque si ahora Izquierda Unida sale con que también había que analizar las consecuencias desde que se paralizó la formación hasta ahora, pues también habrá que preguntarle a la señora Elena Cortés, que fue consejera, digo yo, que tendría que haber comparecido. Entonces, yo creo que Julio ha hecho un trabajo de cirujano, casi de perfección, cuando ha puesto encima de la mesa un documento sobre el que ahora hay que debatir. Es decir, un documento base que tiene los puntos de encuentro, y ahora ya veremos en estas 4 semanas, hasta el próximo final de febrero, si los grupos parlamentarios somos o no capaces de ponernos de acuerdo para que haya un dictamen. Porque tengo que recordar que la única comisión de investigación que se celebró, importante, de este calado, en el Parlamento andaluz fue la de los ERE, y el Partido Popular y el PSOE no se pusieron de acuerdo, o sí, para que no hubiera dictamen final. Nosotros, Ciudadanos,
queríamos dos cosas. Fernando, me va a permitir que te lo diga. Queríamos dos cosas con esta comisión. Una, que se supiera qué había pasado con el dinero. Y segunda, que se pusieran los medios para que no volviera a ocurrir. Por eso, Ciudadanos le está exigiendo al Gobierno de la Junta de Andalucía y a Susana Díaz que en este primer trimestre, tal y como se comprometió con nosotros, el decreto ley para regular la nueva oficina contra el fraude y la corrupción fiscal en Andalucía entre en vigor. Y le queda muy poquito tiempo, le queda 1 mes y medio al Gobierno para hacerlo. Espero que lo cumpla, porque si no lo cumple, Ciudadanos actuará. Parece casi una amenaza. No, ha sido una cuestión muy clara, ¿no? Yo creo que supongo que esto que usted acaba de decir no se lo lanzará a través de los medios de comunicación, se lo dirá directamente a la presidenta. A quien haga falta, se lo he dicho a la presidenta y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted acaba de decir, y lleva toda la razón del mundo, mire usted, si todas las comisiones de investigación no sirven para nada, si esto es un puro teatro, donde al final los ciudadanos tienen la sensación de que lo han vuelto a engañar, pues ¿para qué vamos a crear más comisiones de investigación? No perdamos tanto tiempo, que esto le cuesta el dinero a todos los andaluces también. Yo creo que es necesario, urgente, que esa oficina contra el fraude, que controle no solo al Gobierno, sino todos los sistemas de contratación de la Administración Pública, de la Junta y de sus entes instrumentales, se ponga en marcha ya. Es urgente. Y habrá servido la comisión de investigación para algo. ¿Por qué Chávez y Griñán son responsables? Y vigilando, y eligiendo, por esa misma regla de 3, poníamos el ejemplo que ayer nos trasladó en este mismo plató la periodista Ángela Cañal. Entonces, es responsable el ministro de Hacienda de cualquier evasión fiscal, es responsable cualquier político que nombre a un cargo y ese cargo cometa algún desmán. Mira, aquí estamos hablando de una situación de irregularidad y de descontrol de fondos públicos y además de fondos que venían para lo que venían, que eran para los desempleados de Andalucía, que se ha prolongado en el tiempo 10 años. Estamos hablando de un periodo de investigación entre 2002 y 2012. 2 presidentes de la comunidad autónoma andaluza que han firmado órdenes, que han nombrado a las personas responsables de que este dinero llegara a la formación y que no han actuado para, de alguna manera, averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, a pesar de que el dictamen de Julio Díaz va mucho más allá que el propio fiscal anticorrupción, que ha dicho que estos señores no tienen responsabilidades políticas, nosotros creemos que hay una responsabilidad política importante por el daño que se ha ocasionado a tantos miles de andaluces que en periodo de crisis no tuvieron la oportunidad de formarse para afrontar una situación como la que desgraciadamente han afrontado. Y es su periodo de dirección de la Junta de Andalucía, de presidencia, el que ha sido investigado. Es verdad que hasta la actualidad, tal y como se recoge en el documento que desarrolló después en la comisión de investigación, hasta la actualidad se refiere a todas esas actuaciones y los 13.000 expedientes que quedaron pendientes en su tramitación hasta su finalización. Por eso es por lo que delimitamos esa responsabilidad hasta octubre del 2012. Si ahora nos vamos y decimos, mire usted, desde octubre del 2012 hasta hoy, la gestión de la señora Díaz también hay que analizarla. Bueno, pues vamos a abrir otra comisión de investigación y vemos cuáles son sus consecuencias. Pero lo que se ha investigado, lo que se ha valorado, lo que los comparecientes que han venido han hablado de ese periodo, de esos expedientes. Hombre, ahora, ya insisto, veremos qué ocurre de aquí al día 20 y algo de febrero, que terminará esas 4 semanas donde los grupos tendrán que plantear. El Partido Popular dirá nuevamente que la señora Díaz es la responsable. Izquierda Unida no sé qué dirá. Podemos, pues ya veremos. Y el Partido Socialista, que nosotros querrá que Ciudadanos ignore que el señor Chávez, el señor Griñán y tantos consejeros y tantos directores como tenía el Servicio Andaluz de Empleo, pues no han sido responsables de nada. Nosotros seguimos manteniendo un criterio desde mi formación política, al margen del dictamen del presidente, que respetamos en su integridad y que no valoramos en 5 minutos después de haberse presentado, sino un día después, porque es imposible valorarlo en 5 minutos, como hizo ayer el Partido Popular, diciendo todos esos desastres que dijo la señora Ruiz Sillero, pero creemos sinceramente que es un buen documento base para poder empezar a trabajar, que es lo que tenemos que hacer ahora los grupos. Señor Marín, usted sabe que las responsabilidades políticas no suelen ir de la mano de las judiciales, no. De hecho no tienen por qué ir, porque son 2 niveles distintos de listones de exigencia,
Pero ¿cómo pueden en ocasiones ir en las antípodas? Sobre todo cuando se dibujan hechos completamente distintos. Bueno, la verdad es que muchas veces es difícil. Porque los hechos son los mismos. Otra cosa es las responsabilidades políticas y otra las judiciales. Pero cómo en la justicia se dibuja unos hechos y en la política ha habido grupos que han dibujado unos hechos en las antípodas. Sí, mi abuela decía que hasta con la razón se va a la cárcel, ¿no? Pero en este caso es verdad que la justicia se basa en pruebas, en hechos muy concretos, y en ese sentido desde Ciudadanos siempre hemos respetado todas las decisiones judiciales. Pero no la podemos compartir, esa es otra cuestión distinta. Una cosa es el respeto y otra es que compartamos lo que dice en este caso, por ejemplo, el fiscal anticorrupción. Si los señores Chávez y Griñán no tuvieron ninguna responsabilidad en la formación en Andalucía, pues ningún político tiene ninguna responsabilidad durante una etapa en la que haya estado dirigiendo una comunidad autónoma, una diputación, un ayuntamiento, salvo que haya cogido dinero y lo haya utilizado para algo que no debería, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión importante. Yo dirijo un grupo parlamentario y si mi grupo parlamentario en algún momento tiene la posibilidad de gobernar y yo no soy capaz de fiscalizar la labor que hacen mis compañeros de trabajo, al menos los máximos responsables, mal gestor público seré yo cuanto menos, ¿no? Yo creo que aquí la justicia, evidentemente, y la política van por caminos separados y que probablemente con ese documento, con ese decreto que yo le estoy pidiendo al Partido Socialista y que no terminan de ponérmelo encima de la mesa, que es esa oficina contra el fraude, también podremos poner de acuerdo, en este caso, no solamente al Gobierno de la Junta de Andalucía, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que trabajen de forma conjunta en estos asuntos. Señor Marín, hemos invitado para hablar de la actualidad andaluza, pero también fundamentalmente para hablar de Ciudadanos, que acaban ustedes de cerrar un congreso exitoso, sí, tal y como lo han presentado. Pero antes permítame preguntarle, el CIS hoy les ha dado un 14%, más o menos bajan unas décimas, pero se mantienen ahí con el apoyo más o menos de los últimos sondeos, de las últimas encuestas. Y en Andalucía usted es el líder mejor valorado y además valoran a Ciudadanos como el grupo o la oposición más útil en Andalucía. ¿Satisfecho? Bueno, siempre es bueno que hablen bien de nosotros y que esas expectativas pues se vayan cumpliendo y se vayan consolidando, pero no nos conformamos, soy sincero, yo soy mucho más ambicioso y mis compañeros creemos que estamos en un buen momento, no solo de imagen hacia los ciudadanos por la labor que venimos desarrollando y la utilidad que ven en nuestro proyecto, sino porque además hemos conseguido ya consolidar una estructura y tenemos ahora un equipo preparado para gobernar. De hecho, usted ha dicho tras el Congreso Nacional que ahora sí están preparados en Andalucía. Exacto. Para gobernar. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya tenemos cerrado todas esas puertas que había que cerrar para centrarnos en el trabajo y tener la organización en las 8 provincias al 100%. Yo creo que eso es importante, las personas, los medios y además también esa coordinación en las áreas de acción política, de organización, de comunicación. En definitiva, yo creo que una red que hemos sido capaces de tejer en apenas un año y medio, donde empezamos 1.200 personas y ahora mismo estamos 5.600 afiliados y 20.000 simpatizantes ayudando, y además con 8 sedes provinciales, con todas las estructuras, con comités territoriales, en total creo que somos 22 andaluces en el Consejo General y en la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Es decir, estamos preparados para jugar el partido y salir a ganarlo, ¿no? Y además porque hoy yo creo que lo que nos da la razón, lo hemos visto con la sanidad en la noticia con la que abría usted este programa, y además también con lo que está sucediendo en el ámbito andaluz, pues estamos convencidos de que Andalucía le ha sentado bien que no haya mayorías absolutas. Así que vamos a seguir trabajando y nuestro objetivo será seguir creciendo, ir pueblo a pueblo, ciudadano a ciudadano, llevándole el mensaje. Y lo que nos preocupa, es que los andaluces pues encuentren empleo, que se baje la presión fiscal, que se siga bajando, no solo el impuesto de sucesiones, sino el impuesto de la renta de las personas físicas, que hablemos de dependencia, que hablemos de sanidad, que no demos lugar a que en la concertada y en la educación pública tengamos los problemas que parece que podemos tener nuevamente y abrir otra brecha. Yo creo que eso es lo que realmente le interesa a los andaluces y por eso nos valoran de esta forma. Yo agradezco eso de ser el líder más valorado. Bueno, también tiene el bueno, de que es el menos conocido. Entiendo que soy también menos conocido que otros y por lo tanto no le doy a eso un plus, aunque agradezco, ¿no? Por supuesto, este gesto de los ciudadanos. Insisto, a mí lo que me preocupa es el trabajo del día a día. Yo tengo mi cabeza puesta en el trabajo de todos los días, no en los sondeos, que les doy la bienvenida y por supuesto los analizo, pero en el trabajo del día a día, porque es que hay mucho que hacer. Es que usted sabe que los periodistas escudriñamos cada palabra
palabra que ustedes dicen. Entonces a mí me llama mucho la atención, por cierto, ha levantado usted una gran expectación mediática en este Congreso. He visto fotografías suyas y canutazos, como decimos vulgarmente los periodistas y los políticos, en los que tenía todo un reguero de cámaras siguiéndole. Y quería preguntarle precisamente por una de sus declaraciones. Estaba claro, no ha habido sorpresa, que Ciudadanos iba a aprobar que en adelante van a entrar ustedes en gobiernos autonómicos, locales, nacionales, si la aritmética así lo propiciase. Pero usted ha dejado claro desde hace varias semanas que no en esta legislatura. Y usted en una declaración este fin de semana decía, y menos aún en el gobierno de la Junta ahora. ¿Por qué? Bueno, no decía exactamente eso. Lo que quise decir, o si lo dije de esa forma, sinceramente, tampoco lo recuerdo exactamente. Usted lo que yo quería dejar claro, no vamos a entrar en el gobierno de la Junta, aún menos ahora en Andalucía. Perfecto. Pues me ratifico, no vamos a entrar en el gobierno de la Junta y aún menos ahora en Andalucía. Parece como si ustedes se avergonzase del apoyo al gobierno socialista. En absoluto. Nosotros estamos haciendo, cuando digo aún menos ahora en Andalucía, me refiero a que estamos siendo mucho más útiles desde la oposición que dentro del gobierno. Es eso. Tenemos las manos libres, completamente sin ataduras. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer y además lo que nos transmite el conjunto de los ciudadanos y sobre todo los sectores con los que nos reunimos a diario. Hablo de autónomos, de emprendedores, hablo de empresarios, hablo de los centros de atención temprana, hablo de dependencia, hablo de sanidad, de educación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y ahora estamos siendo útiles, por fin se están viendo cambios en muchas cosas. Si nosotros estuviéramos en el gobierno de la Junta de Andalucía en este momento, esos cambios serían más difíciles de hacer. Lo vimos con Izquierda Unida y con el Partido Socialista lo que sucedió. Y además era razonable. Yo creo que en esta comunidad autónoma, después de 35 años de gobierno socialista, desde que empezó la democracia, no ha habido otra alternativa de gobierno. Siempre han gobernado los mismos. Ahora llega el momento en el que otras formaciones políticas tengamos... Entonces no es por el rumbo ideológico que ustedes han tomado, ¿no? Que no. Llegaron al Congreso de socialdemócratas y salieron como liberales, ¿no? Yo estoy en el mismo rumbo, es decir, yo me encuentro en el mismo rumbo y mi único rumbo es el de la utilidad. Pero explíqueme ese cambio ideológico. ¿Cómo se puede entrar en un Congreso socialdemócrata y salir liberal? ¿Que cómo se puede entrar en un Congreso socialdemócrata y salir liberal? Mire, porque liberales somos desde siempre y además somos gente que nos identificamos, bueno, con una forma de proceder, de trabajar y con una corriente progresista. Venimos, Albert lo decía muy claramente, venimos de los liberales de Cádiz prácticamente, de los doceañistas de 1812 y de San Fernando. Por cierto, ¿esa idea se la proporcionó usted? No, eso se le ocurrió a él y además está en la historia, vamos, eso no se lo inventó Albert. Lo que ocurre que es cierto que cuando empezamos en este proyecto solamente Ciudadanos existía en Cataluña y un grupo de gente que trabajábamos en distintos municipios de la provincia de Cádiz que nos incorporamos al proyecto y de ahí partió un poco el trabajo que después se ha desarrollado en Andalucía. Pero no para nada identificar esa expresión, esa cita con nosotros, ¿no? Simplemente porque es verdad que en las Cortes de Cádiz en 1812 es cuando esa corriente liberal, esos diputados que venían de distintos ámbitos sociales, muchos de ellos de Extremadura, del País Vasco, de Asturias, pues pusieron en valor unos pensamientos que hicieron que se pudiera promulgar una primera constitución como fue la PEPA, donde bueno, pues se apostaba por un estado de bienestar, por la igualdad, por la solidaridad y en definitiva por las libertades, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu que nacido de la sociedad civil y que tiene impregnados esos valores es lo que de alguna manera expresa lo que hoy es Ciudadanos y lo que pretende ser en el futuro.